Bienvenido a esta nueva edición de La Mesa, este programa del Mostrador TV y del Mostrador Mercados, en que hablamos de economía, finanzas, negocios, un poco políticas públicas, nuestro tercer año, y tenemos un invitado que tuvimos, ya no me acuerdo si fue el primero o el segundo año, pero economista Gonzalo Durán de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Iván, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en Semana Patria, pero eso no quiere decir de que se venga un tema muy importante en que la Fundación Sol, creo que no estamos exagerando, que ha tenido un rol bastante importante en los últimos 2 o 3 años en instalarse en el debate económico, sobre todo en temas laborales, y dar una visión alternativa a los centros de estudio y centros de investigación tradicionales que son un poco más, no sé, no quiero usar la palabra ortodoxa porque no suena como quizás me gustaría expresarla, pero una visión un poco más alternativa del neoliberalismo tradicional que impera un poco. Y el tema que vamos a tratar hoy principalmente es la reforma laboral, porque cuando ustedes estén viendo esto, estaremos a puertas de que finalmente el gobierno presente sus últimas indicaciones, y es por percepción o en realidad uno de los temas más candentes actualmente. Así que después vamos a ir hablando en detalles, pero primero, Gonzalo, ¿cómo está ahora? ¿No? ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma laboral? A ver, para contestar esa pregunta yo creo que es inevitable hacer una revisión sistémica de lo que es el modelo de relaciones laborales para contextualizar. Okay. Hay que recordar que la última gran transformación que ocurrió fue en el año 79 y luego en gobiernos de la concertación hubieron pequeños ajustes a lo que es el derecho colectivo. Y en el año 79 de alguna manera se establecieron las bases fundadas en lo que José Piñera, el ministro de la época, el ministro del Trabajo, claro, retrataba como las 4 patas de una mesa. ¿Y cuáles eran las 4 patas de esa mesa? Era, primero, la negociación colectiva a partir de ese año iba a ser solo a nivel de empresa. O sea, exclusivamente a nivel de empresa, por lo tanto, no se permite la negociación por área de actividad económica. Segundo lugar, una huelga que no paraliza, es decir, una huelga en la cual se permiten los reemplazos y solamente está habilitada en el momento de la negociación colectiva y no por fuera de ella. En tercer lugar, un paralelismo organizacional. Eso significa que en una empresa podrían haber N sindicatos y también grupos negociadores que se conforman exclusivamente para negociar. Y finalmente, una despolitización sindical. Y esto es muy importante porque de alguna manera atiende al hecho de que el sindicato se concibe como un elemento que solo tiene que estar preocupado de lo que sucede al interior de la empresa. Esas son las 4 pilares del plan laboral que, a nuestro modo de ver, con esta reforma que se plantea hoy en día, se mantienen más o menos intactos. En primer lugar, vemos que lo que tiene que ver con la negociación colectiva por área de actividad económica, habilitarla, ramal, no se toca. Ahí existe una recomendación clara por parte de la OIT a través de su recomendación 163, en donde se establece que deberían ser los actores involucrados en el proceso los que de manera libre determinen a qué nivel quieren negociar. Para poner un dato, acá en América Latina, por ejemplo en Uruguay, se negocia por área de actividad económica, además de hacerlo por empresa. Y la cobertura es cercana al 99% de los trabajadores. Quiero ver tu alto porque, para que quede claro, yo no soy experto laboral, lo que sí, la mayoría de mi vida profesional fue afuera y una parte estuvo en sindicato, entonces un poco hablo de referencia. Si vamos a usar, para que después la audiencia diga, oye, si vamos a usar ejemplos y a la OIT, vamos a usarlo en varios, porque efectivamente lo que tú dices es verdad, pero la OIT tiene un montón de otros reparos de que no han recogido en la reforma, y también si podemos comparar con Canadá, o sea, el país que elijamos dentro de la orden en la cual nosotros nos gusta compararnos, podríamos dar ejemplos que reflejan que esta reforma lo hace bien o lo hace mal. Pero es un paro, lo quería poner en contexto. No, toda la razón. Por eso es muy relevante tener ciertos parámetros para la medición. Concentremos en lo que es negociación por rama, que para nosotros es lo principal que queda afuera. Pero eso nunca fue parte del programa del gobierno. Claro, nunca fue parte del programa, pero hay que ponerlo en contexto, ¿no es cierto? Es algo que es clave. Por ejemplo, los 16 países más productivos de la OCDE y posiblemente más productivos a nivel mundial, entendiendo más productivos porque tienen la productividad sobre el promedio, productividad laboral,
tienen sistemas de negociación colectiva que admiten la negociación por rama en algún grado, ¿ya? Y estamos hablando de que por más de 40, 45 años, esos países han aumentado la productividad laboral, no sé si ¿sí? Han aumentado la productividad laboral de manera constante. Entonces, hay un primer elemento, es decir, la negociación por rama no es incompatible con elevados niveles de productividad laboral. Ese es como primer punto. Pero sí es incompatible con un montón de otros factores que hacen que la productividad no sea mayor, porque los países que están en esa lista, porque si lo dejamos así, que decir, oye, negociación ramal hace que una economía sea más productiva. Sé que no es lo que estás diciendo, pero uno puede ser simplista. Entonces digo, Holanda, Suecia, los países que están mencionados acá, Irlanda, tienen un montón de otras cosas que hacen que sea más productivo, que no necesariamente significa que porque tengan ramal sea más productivo. Exacto. Lo que tú estás diciendo es que tener negociación ramal, si los otros factores están, no es un impedimento. Es un impedimento, exactamente. Aquí no estamos hablando necesariamente de relaciones causales, ¿no es cierto?, de la causalidad, aunque en algunos casos sí se ha comprobado, ¿ya? Como el caso de Alemania, donde se hace efecto una prueba en empresa que se negocia solo en la empresa versus otro que se negocia a nivel de industria, y se producen transferencias tecnológicas a través de la negociación sectorial, por ejemplo. Pero en la práctica, claro, esto es un concepto, y tampoco soy empresario, así que cuando después diga no, pero que se metió a decir, pero me preparé un poco, tú eres un experto, pero por ejemplo, nosotros conversamos incluso a nivel de esta empresa, ¿no? Obviamente que nosotros no podemos, nosotros tenemos un sindicato acá, ¿no? Y bienvenido sea, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, imagínate que nosotros tuviésemos que negociar ramalmente, nosotros tenemos las condiciones de dar la que le tiene un grupo como Copesa o un grupo como el grupo Edas del Mercurio, dar las mismas condiciones, ¿no? Obviamente condiciones de respeto, condiciones monetarias, hay un montón de otras cosas, pero si se negociara a nivel ramal, no, me parece ilógico y probablemente hay un montón de peros, pero no es el argumento que hacen muchas pymes, por ejemplo, que dicen, ¿cómo yo que tengo una colectora de frutas, que tengo 20 personas que trabajan conmigo, no voy a tener que negociar y aceptar las mismas condiciones ramalmente que Dole Chile? ¿No? O bueno, el caso nuestro, que uso el Mercurio y Copesa, porque son dos grupos grandes, ¿no? Se entendió el punto. Y el hecho es que finalmente esa preocupación evidentemente existe en todos los países que estamos hablando donde sí hay negociación por ramas, eso no es ajeno a esos países. Entonces, ¿cómo operan los sistemas? Exacto. Fundamentalmente a través de que la negociación por rama no es exclusiva, sino que también está presente la negociación por empresa. Y lo que se hace es que la negociación por rama está mucho más cercana a las pymes, a la realidad de las empresas más pequeñas. Y luego se conforma y se complementa a través de la negociación por empresa. Entonces se van articulando sistemas. Por ejemplo, una es la cascada. Primero negociamos, por ejemplo... Están de mala reputación en Chile últimamente. Se negocia, por ejemplo, el salario mínimo a nivel nacional. Sí. Luego, salario mínimo por industria, ¿no es cierto?, la minería. Y en tercer lugar, salario mínimo a nivel de empresa. Entonces así se van complementando para resguardar lo que tú dices, que sin duda es un elemento plausible. Bueno, pero ese es un primer elemento, es decir, la negociación por rama no es incompatible con modelos de alta productividad, con modelos con alta tasa de empleabilidad y finalmente con modelos que tienen bajos niveles de desigualdad. Ese es un primer elemento, entonces llama la atención que quede fuera, siendo que uno de los objetivos era disminuir la desigualdad. Sí. Segundo lugar, el tema del reemplazo de los trabajadores en huelga, que se llama como el corazón, ¿no es cierto?, de la reforma. Exactamente, es el tema que va a decidir para dónde va. Exacto, ahí también hay reparo, en el sentido de que se establece, por ejemplo, ahora está en plena discusión lo que sería el reemplazo de los trabajadores internos. Claro. En Chile se puede reemplazar interno y se puede reemplazar trabajadores externos. Si uno se va a huelga, pueden contratar personas que rompan la huelga. Es completamente ilógico. Eso es completamente ilógico. Entonces, la reforma pretende eliminar el tema de los reemplazos de trabajadores en huelga. Pero darle un margen, bueno, perdón, te interrumpí. Sí, pero está en discusión todavía lo que es el reemplazo interno, ¿ya? Sí. Es decir, que se muevan algunos trabajadores que no están participando en la huelga y reemplacen a los huelguistas, lo cual también es discutible, ¿ya? Eso es lo más discutible, porque hablando de compararnos, ¿no? Seríamos
junto a México, el único país OCDE, o el único país incluso que se considera de $15.000 per cápita para arriba con ingresos, que hay muchos que no son OCDE, pero tienen esa cifra, que tendrían, si se va como está el proyecto ahora, que no aceptarían ningún tipo de reemplazo a huelga. Exacto. Yo también leí un poco de la literatura, que no quería hacer, pero no soy experto, y efectivamente es casi en general, es casi unánime, porque obviamente tú eres un experto y lo estudias constantemente, pero me metí en varios estudios que uno encuentra por la web, desde gente que se podría decir, entre comillas, más progresista, no, obviamente el modelo más neoliberal va a estar completamente en contra, pero en general hay un consenso de que no, algún tipo de reemplazo interno con definido anteriormente de lo que significa, quién es lo más eficiente desde el punto de vista no económico, no sé si será lo más justo, pero que está considerado que no darle ese mecanismo, esa herramienta a una empresa es prácticamente quitarle todo el poder que en Chile está hasta ahora ha sido completamente a favor de la empresa y mucho menos a favor del trabajador, pero en vez de balancearlo se lo da completamente al sindicato. ¿No? Como te digo, es un poco el estudio que hice yo y lo que se ha leído y lo que han dicho algunos economistas acá, y dar el ejemplo de los países de México que mencioné, no, y es lo que se está, si uno cree la versión de prensa, es lo que se está negociando ahora. Exacto. Bueno, ahí es interesante que justo antes habíamos hablado del tema de la negociación por rama, ¿ya? Claro. Porque la mayoría de los países que permite el reemplazo de trabajadores interno, porque el externo está casi nadie lo permite, el interno, tienen sistemas de negociación colectiva que son por rama. Claro. Entonces ahí estamos hablando también de cuestiones muy distintas, ¿no es cierto? Claro, y por otro lado, aquellos que permiten el reemplazo interno también hay varios matices. Por ejemplo, los países escandinavos que lo permiten es socialmente condenado. O sea, hoy en día allá y por muchos años no se aplica, no se practica porque que a uno lo consideren como un rompehuelga, técnicamente un esquirol, es casi como una ofensa pública. Y por otro lado, también hay otros que incluso mencionan cómo esto colisiona con derechos a las libertades individuales, incluso por ese sentido, porque el reemplazo interno estaría llamando a que un trabajador sea obligado, ¿no es cierto?, a cumplir con una función. Entonces ahí también, desde el punto de vista jurídico, también hay algún debate. Ahora, ¿qué es lo que sucede finalmente? Hoy en día hay que poner también otro antecedente en contexto. En Chile, prácticamente el 74% de los trabajadores en Chile gana menos de 400.000 pesos líquidos, según la última encuesta CACEN. El 50% menos de 260.000 pesos líquidos. Es decir, efectivamente tenemos una situación donde el trabajador tiene pocas herramientas para cambiar esta realidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, una huelga que paraliza, que es el sentido que tiene una huelga, tiene que ser un norte objetivo más o menos con convicción. Entonces, en ese pero te voy a parar un poco, sí. Porque economistas, bueno, yo entiendo un poco más, te dicen que hay muy poca correlación histórica y empírica, perdón, más que histórica, de que a largo plazo, si no tienes una economía que crece, y no quiero acá estar usando el argumento de no, sin crecimiento no pasa nada, tampoco, pero sí que es muy relevante que a largo plazo, empíricamente, no puedes subir los sueldos artificialmente a través del sindicato, porque es un logro a corto y mediano plazo y que eventualmente a nivel macro es mucho más negativo o crea externalidades mucho más negativas para una economía. No, lo que pasa es que ahí uno analiza distintas evidencias también. Claro. Por ejemplo, está toda la corriente que uno podría llamar keynesiana incluso, donde se señala que a través de la formación de los salarios, a través de una mejor distribución, eso también activa la demanda agregada. En Chile, recién hablamos de las cifras salariales, eso también contiene mucho, incluso la demanda interna. Absolutamente. Y eso provoca que finalmente se recurra al endeudamiento, pero que tiene un motor que es distinto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí también hay evidencia que nos demuestra que a través de los años, la distribución inducida por los sindicatos genera también actividad económica que es relevante y consistente con crecimiento económico. Así que eso también hay que mencionar. Pero para resumir lo que tú estás diciendo, a la opinión de ustedes, ¿debería quedarse como está esa parte? ¿No debería haber ningún tipo de reemplazo interno?
En nuestra opinión, si es que no se abre la discusión en el tema de la ramal o negociación colectiva por rama, el reemplazo debería ser, no debería existir. O sea, se debería cumplir con lo que se prometió, que en un momento era no vamos a permitir el reemplazo. Y ahora se empezó a hablar de interno, externo, no, simplemente evitar el reemplazo. Pero eso no es todo, porque la reforma laboral también establece la presencia de servicios mínimos universales. ¿Qué significan los servicios mínimos? ¿Qué es lo que se está debatiendo? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo definirlo? Exacto. En el fondo, el servicio mínimo esencial es lo que define la OIT y es para aquellos sectores o actividades que, de detenerse, pondrían en riesgo la salud de la ciudadanía o el medio ambiente. Claro. Un hospital, por ejemplo, entonces ahí, si hay huelga, tiene que haber un equipo de emergencia que esté operando. Pero ahora, en la reforma laboral, se establece que cualquier sindicato que se vaya a huelga va a tener que proveer estos servicios mínimos, por eso son universales, para proteger los bienes de la empresa. Entonces, de esa manera, de alguna forma... Yo creo que es un espacio negociable, estoy especulando, sí. No tengo idea, no tengo fino a qué nivel de negociación se está teniendo ahora, sino que más o menos lo que se ha filtrado por los medios. Entonces, de alguna manera, eso termina validando una especie de reemplazo mínimo, pero que se legaliza. Es decir, un equipo de huelguistas va a tener que entrar a la empresa y seguir operando para en condiciones mínimas. Pero yo déjame dar un ejemplo también de mi experiencia. Yo viví mucho tiempo en Inglaterra y uno de los sindicatos más vapuleados, o al mismo tiempo detestados, temidos, odiados, respetados, alabados, depende en qué, ¿no? Es el sindicato del metro, ¿no? Y el metro, obviamente, en una ciudad como Inglaterra, quizás incluso más que acá en Santiago, no es el arma en el corazón neural de una ciudad. Y cuando fueron a huelga, y fueron varias veces en los años que yo viví allá, tenían este debate, me acuerdo que había el derecho porque se consideraba que era un servicio esencial y había una escuadra de emergencia, en los cuales muchos eran ejecutivos, que por eso los días que estaba en paro no manejaban algunos de los trenes, tenían para que hubiera un servicio relativamente mínimo. En general no operaban una o dos de las 6 o 7 líneas que tienen, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿usted está de acuerdo o creen que no? O sea, cuando estamos hablando acá del tipo de emergencia. Claro, por eso que se establece una situación respecto a ciertos servicios que son elementales, ¿no es cierto? Pero no dejarlo abierto para todo tipo de huelga. Por ejemplo, se habla en el debate, de que el retail tendría que tener servicios mínimos. ¿Qué sentido tiene que una tienda que se vaya a huelga tenga que seguir vendiendo? O sea, ¿cuál es el peligro para la sociedad o que se deje de vender? ¿No es cierto? Contigo, ¿no? Entonces ahí también hay un elemento en discusión. Pero eso es negociable dentro del contexto de todos estos 4 pilares que estás hablando tú, ¿no? Eso hasta ahora no ha sido muy discutido respecto a... porque esa norma de los servicios mínimos universales, de alguna manera, lo plantea la nueva mayoría. O sea, lo plantea con el proyecto. Y eso es muy, muy extraño, porque incluso el Código Laboral del 79 no tenía la figura del servicio mínimo universal. Entonces, ¿cómo se define, no? Sí, cómo se define. Pero no estaba planteado que fuera universal, solo estaba planteado que fuera para los servicios esenciales, que es lo que determina la OIT. Gonzalo, nos está quedando poco tiempo, pero quiero seguir. El espíritu de este proyecto de ley, una de las críticas que le hacen, y no voy a hacerme cargo de las más extremas o las que hace la CPC en muchos casos, pero hay algunas cosas que ellos han dicho y que otros economistas que sigo y que hablan un poco más en el contexto global que estamos hablando acá, te dicen que más allá de lo bueno o lo malo de esta reforma laboral que está planteada ahora y lo que se está negociando, la titular sindical, el reemplazo a vuelvo interno o no interno, ramal que no está, pero que ustedes creen que debería ser como parte de, es tema de que no está todavía tratando de solucionar una asimetría de poderes que es un hecho de la causa, pero que responde a cosas que ya hacia dónde va el mundo ya es irrelevante, ¿no? Y que los temas realmente en una economía del conocimiento
debería apuntar y debería incluir un montón de otras cosas que son realmente temas del acceso al trabajo para los jóvenes, las mujeres. Yo, por ejemplo, cuando yo estuve sindicalizado en Estados Unidos, yo me había pasado al mundo de la política al mundo de los medios, y yo estaba trabajando en una radio, y yo iba a cubrir un evento y yo volvía, y yo tenía mi cinta para sacar las cuñas de la persona que había, y yo no podía tocar la máquina, tenía que ser la persona del sindicato. Yo estaba en otro sindicato y yo no podía editar mi propia cosa, tenía que esperar que el señor que estaba en el sindicato, los técnicos, él agarrara la cinta y él editara, y yo no podía. Y si a las 12:01 yo tenía que hacerlo, él tenía por sindicato media hora de almuerzo. Que uno dice, bueno, el tipo obviamente tiene derecho a almorzar y tiene todos los derechos, yo no estoy negándolo, pero ese tipo de cosas, ahora con teléfonos celulares, con otra tecnología, es como obsoleto. Y yo lo doy como el ejemplo, fue experiencia personal. ¿Tú crees que son válidas esas críticas a la reforma planteada, de que más allá de lo que estás diciendo acá, para volver el balance a las relaciones, hay un montón de cosas que deja fuera que serían mucho más pertinentes para una economía moderna? Lo que pasa es que, haciéndose cargo del tema que entendemos por una economía moderna, de alguna manera yo pienso que el tema del poder, lo que puede ser el conflicto capital-trabajo, que por mucho tiempo estuvo presente en los currículums de economía, es algo que no lo podemos dejar de lado. Y una reforma laboral como esta debería también abordar en ese contexto. O sea, cuando hablamos de reformas laborales, de cambio en el sistema de relaciones de trabajo, en los modos de producción, evidentemente tú estás disputando lo que podría ser la tasa de ganancia y el patrón de acumulación que tienen las empresas. Que hoy en día en Chile nunca hay que dejar de lado el dato que nos menciona la investigación de López Figueroa y Gutiérrez de la Chile, ¿no es cierto? Que el 1% acumula prácticamente el 31% de los ingresos, siendo una de las medias más altas a nivel mundial. Entonces, eso no es fortuito, tiene que ver con los impuestos, pero también tiene mucho que ver con el poder, o el bajo poder en este caso, que tienen los trabajadores para transformar la realidad. O sea, que el 74% gane menos de 400.000 pesos líquidos, en una sociedad donde el PIB per cápita son $24.000 aproximadamente, ajustado por paridad de poder de compra, no es racional, no es normal. Por ejemplo, cuando nos comparamos con países como Croacia, Polonia, que tienen niveles de PIB per cápita más o menos similares, tú te encuentras que el valor del trabajo en el 50% de los trabajadores es prácticamente un 50% más alto. Pero tiene un valor, lo que produce tiene un valor agregado bastante más alto que lo que produce la economía chilena. No, estamos hablando del PIB per cápita más o menos similar. Sí, pero no vamos a tener tiempo de invitarte, pero yo ahí discrepo un poco, porque efectivamente a números es verdad, pero el balance de lo que es la economía de Polonia no es completamente diferente en el sentido de lo que son lo que produce y la composición de su PIB que es de Chile, que está todavía basado en mano de obra barata. Exacto, bueno, haciendo varios controles en el fondo por lo que tú mencionas, se puede llegar a la conclusión de que en efecto Chile tiene una especie de atraso salarial, que no está de acuerdo al nivel de productividad y de PIB per cápita que hoy en día tenemos. Entonces, una reforma laboral necesariamente tiene que plantearse en ese contexto, no puede solamente pensar en esto que tú mencionas como la economía del conocimiento, lo que tú has escuchado, ¿no es cierto? Sí. O sea, si no se plantea honestamente, de manera sincera, que aquí hay una relación de conflicto, ¿no es cierto?, capital-trabajo, necesariamente lo que piden los trabajadores es disputar el valor agregado de lo que se está produciendo. Y ahí es fundamental entonces hacer una reforma que avance en esa dirección. Y en esa dirección el tema de la negociación por área es fundamental, es clave. Mira, a nivel personal me encanta este tema, y después de que salga la reforma capaz que te miremos de nuevo, pero se nos acabó el tiempo. No, muy corto. ¿Optimista, negativo o neutro de que lo que salga como ley del país va a ser una mejora o va a quedar igual? No, nosotros estamos más bien, no estamos optimistas, pesimistas. Sí. Pesimistas en el sentido de que esta reforma ha tenido mucha letra chica, mucho titular bueno, pero con mucha letra chica, y al final se ha transformado como en esta especie de acto del circo, como en la cachetada del payaso. Es decir, tenemos por un lado que los empresarios están haciendo un escenario casi histérico respecto a lo que está pasando con la reforma laboral, cuando en realidad son cuestiones que son mínimas. El modelo de relaciones laborales está como en el piso -4, y lo que hace este gobierno es tratar de elevarlo, pero
con suerte llegar al nivel base. Ya. Y ahí todavía falta un montón para llegar a las ligas mayores. Te tengo que parar ahí, pero hay mucho más tema. Gonzalo, muchas gracias por haber venido, ¿no? Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, segunda vez que viene al programa, no este año, pero desde que empezamos hace 3 años. Y hasta acá nos despedimos. Esta ha sido una nueva edición de La Mesa, programa del Mostrador Televisión y el Mostrador Mercados. Será hasta la próxima. Por favor, síganos por Twitter, Facebook y contribuyan al debate a través de nuestra página en Facebook. Hasta la próxima.